o que el mar me lo arrebató todo en cuestión de minutos, confesó Lucía Fernández, con lágrimas que se negaban a brotar después de tantos años de sequía emocional. Todavía escucho los gritos cada vez que cierro los ojos, 25 años después, y aún despierto empapada en sudor, creyendo que sigo flotando en esa oscuridad infinita. Sus palabras resonaron en el pequeño estudio de Radio Sotavento como piedras arrojadas a un pozo sin fondo. El locutor, Esteban Morales, había escuchado miles de historias a lo largo de su carrera, pero ninguna le había provocado ese nudo en la garganta que ahora lo obligaba a tragar saliva antes de continuar con la entrevista. Era 15 de septiembre de 2023, exactamente 25 años después de aquella noche que partió en dos la vida de Lucía y de todo Alvarado. Afuera, el mundo continuaba su curso normal. Vendedores ambulantes pregonando elotes, niños correteando entre los puestos de mariscos, turistas fotografiando los barcos pesqueros que mecían sus cascos pintados de azul y blanco. Pero dentro de esa cabina insonorizada, el tiempo parecía haberse detenido en septiembre de 1998. Lucía tenía ahora 47 años. Su rostro, curtido por el sol del Caribe y marcado por líneas que hablaban más de dolor que de edad, conservaba una belleza serena que contrastaba con la intensidad de su mirada. Sus manos, pequeñas pero fuertes, descansaban entrelazadas sobre la mesa y solo el temblor casi imperceptible de sus dedos delataba la tensión que corría por sus venas. ¿Por qué decidió hablar ahora Lucía?, preguntó finalmente Morales, su voz apenas un susurro amplificado por los micrófonos. Ella cerró los ojos y por un instante pareció transportarse a otro lugar, a otro tiempo. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Porque mis hijos me preguntaron por qué nunca les conté sobre sus abuelos. Tienen 15 y 17 años, y apenas esta semana se enteraron de que tuvieron tíos que jamás conocerán. Me di cuenta de que mi silencio no solo me estaba matando a mí, sino que les estaba robando su historia. El 12 de septiembre de 1998 había amanecido con esa claridad engañosa que caracteriza a los días previos a las tormentas tropicales. El cielo se extendía como una lámina de acero pulido sobre el puerto de Alvarado, y el aire tenía esa quietud densa que hace que los pájaros vuelen más bajo. Lucía Fernández tenía entonces 22 años y acababa de terminar su carrera de maestra en la Normal de Xalapa. Había regresado a casa para las fiestas patrias con la cabeza llena de sueños y un título universitario que la convertía en la primera profesionista de la familia. La casa de los Fernández se alzaba en la calle Hidalgo, a 3 cuadras del malecón, con sus paredes de concreto pintadas de azul cielo. Era una construcción sencilla pero sólida, construida por las manos callosas de Rubén Fernández, su padre, quien había trabajado durante 30 años como mecánico de lanchas. Papá tenía esas manos que podían arreglar cualquier motor, recordó Lucía durante la entrevista, y por primera vez en toda la conversación, sus labios esbozaron algo parecido a una sonrisa. Manos enormes, siempre manchadas de grasa, pero tan delicadas cuando me trenzaba el cabello antes de ir a la escuela. Esa mañana del 12 de septiembre, Rubén había llegado a la cocina con una propuesta. Antonio Velázquez, dueño de la lancha María del Carmen, les había ofrecido un paseo gratuito para celebrar las fiestas patrias. Sería un viaje corto, navegando por la laguna de Alvarado hasta las islas cercanas, donde podrían pescar y regresar al atardecer. Don Antonio era compadre de papá desde la infancia, explicó Lucía. Mi padre confiaba en él como en un hermano. Cuando nos invitó, mamá al principio se mostró reacia. Había escuchado algo sobre mal tiempo, pero papá la convenció. Además de los Fernández, viajarían otras 2 familias, los Herrera, compuestos por Joaquín, su esposa Carmen y su hija adolescente Paloma, y los Sánchez, una pareja mayor sin hijos. Los hermanos de Lucía también irían. Diego, de 19 años, robusto como su padre,
y Mateo de 17, el soñador de la familia, siempre con un libro bajo el brazo. En total, 10 personas subirían a bordo aquella tarde. La María del Carmen era una embarcación de fibra de vidrio de 12 metros, pintada de blanco con franjas azules que ya mostraban los efectos del salitre. Antonio Velázquez la mantenía en condiciones impecables, con un motor fuera de borda de 75 caballos y un pequeño techo de lona que proporcionaba sombra. Partieron del muelle principal a las 3 de la tarde. El día seguía despejado, aunque hacia el horizonte se distinguían nubes oscuras que parecían montañas flotando sobre el agua. La brisa era suave, apenas suficiente para refrescar el calor húmedo. Los primeros minutos de navegación transcurrieron perfectamente. Esperanza, la madre de Lucía, había empacado quesadillas de flor de calabaza y agua de Jamaica. Diego llevaba una caña de pescar nueva, y Mateo no soltaba un cuaderno donde escribía poemas inspirados en el mar. Recuerdo que Paloma Herrera llevaba un vestido amarillo que se inflaba con el viento, narró Lucía. Tenía 16 años y se asomaba por la borda para ver los delfines que nos seguían. Era una de esas tardes perfectas en las que todo parece posible. Llegaron a la primera isla cerca de las 4:30. Era un pequeño islote de arena blanca rodeado de palmeras, con una playa protegida donde las olas llegaban mansas. Los hombres se dedicaron a la pesca. Las mujeres organizaron la comida bajo la sombra y los jóvenes exploraron recogiendo caracolas. Fueron 2 horas perfectas, dijo Lucía. Diego pescó una corvina hermosa. Mateo encontró una concha que, según él, tenía forma de oreja. Paloma y yo recolectamos flores silvestres. Era como estar en el paraíso, pero hacia las 6 de la tarde, Antonio Velázquez notó algo que no le gustó. Las nubes se habían acercado considerablemente y el viento había cambiado de dirección, trayendo un olor diferente, más intenso, cargado de electricidad. Don Antonio se acercó a mi papá y hablaron en voz baja, recordó Lucía. Después se dirigió al grupo. Mejor empezamos a recoger. El tiempo se está poniendo feo. El viaje de regreso comenzó sin problemas, pero conforme avanzaban, el viento se intensificó y las olas comenzaron a crecer. Primero fueron ondulaciones que hacían balancear la lancha, después olas de medio metro que salpicaban la cubierta. Fue gradual, explicó Lucía. No fue como en las películas. Fue un crescendo lento pero constante. El viento cada vez más fuerte, las olas cada vez más altas, el cielo cada vez más oscuro. Hacia las 7:30, cuando habían navegado más de la mitad del camino, las nubes llegaron sobre ellos como una cortina negra. El viento se transformó en vendaval y las olas alcanzaron alturas de 2 metros. La María del Carmen ya no cortaba las olas con elegancia, sino que las golpeaba con violencia, saltando de cresta en cresta. Antonio ya no hablaba, concentrado completamente en el timón, mientras Rubén gritaba instrucciones que apenas se escuchaban. Las olas ya no eran olas, describió Lucía, su voz reducida a un susurro. Eran paredes de agua que se alzaban por encima de nuestras cabezas, paredes negras y furiosas que caían sobre nosotros con un estruendo terrible. La ola que partió la María del Carmen en 2 llegó a las 9:23 de la noche. Lucía nunca olvidaría esa hora exacta, porque había mirado el reloj de su padre justo antes del impacto. La vi venir y supe que esa era diferente, narró. Era como una pared negra que se alzaba hasta tocar las nubes. Don Antonio soltó el timón. Mi papá gritó, «¡Agárrense!» Y después el mundo se partió en 2. La ola golpeó la embarcación exactamente en el centro, levantándola del agua y estrellándola contra su propia masa líquida. El casco se partió con un crujido terrible y de repente ya no había barco, ya no había cubierta. Solo había agua helada, oscuridad absoluta y el sonido ensordecedor del mar. A un momento estaba aferrada a mi mamá
y al siguiente flotaba en medio de la noche, completamente sola, confesó Lucía. El silencio era lo más terrible. Después de horas de rugidos, de repente había un silencio que me lastimaba los oídos. Cuando logró orientarse, se dio cuenta de que estaba aferrada a un pedazo de la cubierta, un trozo de fibra de vidrio que flotaba como una balsa improvisada, y estaba completamente sola. Grité hasta quedarme sin voz, recordó. Grité los nombres de mi familia, grité pidiendo auxilio, pero nadie respondía. No había nadie más en toda esa inmensidad de agua negra. Las siguientes horas se convirtieron en una pesadilla de supervivencia. Aferrada a su improvisada balsa, luchó contra las olas, contra el frío, contra el pánico que amenazaba con paralizarla. El mar siguió jugando conmigo como un gato con un ratón herido, explicó. Me llevaba arriba de las olas, donde tenía la ilusión de que vería tierra, y después me arrastraba hacia abajo, donde no había más que agua por todos lados. Pero lo peor no era el mar, lo peor era el silencio de las voces que ya no estaban ahí. Cuando me encontraron, ya no era la misma persona, continuó Lucía, sus dedos tamboreando nerviosamente sobre la mesa del estudio. Había pasado 8 horas en el agua, aferrada a ese pedazo de madera como si fuera lo único que me conectaba con la vida. 8 horas que se sintieron como 8 años, flotando entre los restos de todo lo que había amado. Esteban Morales se inclinó ligeramente hacia adelante, consciente de que estaba presenciando algo histórico. Durante 25 años, los habitantes de Alvarado habían especulado sobre esa noche, construyendo teorías y susurros en las cantinas del puerto. Ahora, por primera vez, tenían a la única testigo dispuesta a romper su silencio. ¿Cómo la rescataron, Lucía? ¿Qué recuerda de ese momento? Ella cerró los ojos, y cuando habló, su voz sonó como si viniera desde muy lejos. Fueron los hermanos Castillo, Emigdio y Pascual, 2 pescadores de Tlacotalpan que habían salido antes del amanecer a revisar sus redes. El mar ya se había calmado, pero quedaban olas grandes, restos de la tormenta. Emigdio me vio primero, una mancha oscura flotando entre los desperdicios. El amanecer del 13 de septiembre de 1998 había llegado con esa luz grisácea y fría que sigue a las grandes tormentas. El Golfo de México se extendía como una planicie de acero arrugado, todavía agitado por las olas residuales que rompían contra la costa con un sonido sordo y repetitivo. Emigdio Castillo tenía 52 años y llevaba pescando en esas aguas desde los 14. Conocía cada corriente, cada banco de arena, cada capricho del mar que había heredado de su padre y que esperaba transmitir a sus hijos. Esa mañana había salido temprano con su hermano menor, Pascual, en su lancha San Judas Tadeo, una embarcación de madera pintada de verde que había resistido décadas de tempestades. Emigdio siempre decía que el mar habla después de las tormentas, recordó Lucía, que si sabías escuchar, te contaba historias de lo que había pasado durante la noche. Esa mañana, el mar le estaba contando una historia terrible. Los hermanos habían encontrado los primeros restos de la María del Carmen a las 6:15 de la mañana. Fragmentos de fibra de vidrio, un chaleco salvavidas destrozado, una nevera de playa que flotaba boca abajo como un ataúd blanco. Emigdio había apagado el motor y dejado que la corriente los llevara, siguiendo el rastro de desperdicios que se extendía por varios kilómetros. No esperaban encontrar sobrevivientes, explicó Lucía. Habían visto naufragios antes, sabían que cuando el mar se lleva una lancha en una tormenta como esa, rara vez devuelve algo con vida, pero siguieron el rastro, tal vez por respeto, tal vez porque sabían que alguien en tierra firme estaría esperando noticias. Fue Pascual quien la vio primero, un bulto oscuro que se mecía entre los restos a unos 200 metros de distancia. Al principio pensó que era otro pedazo de la embarcación destruida, tal vez un asiento o parte del techo de lona. Pero algo en la forma en que se movía, en el ritmo de su balanceo, le hizo sospechar.
—¡Emigdio! —gritó Pascual, señalando hacia la mancha distante. —¡Mira allá! ¿Eso se mueve? Emigdio entrecerró los ojos, protegiéndolos del reflejo del sol en el agua, y durante varios segundos estudió la forma flotante. Después, sin decir palabra, encendió el motor y dirigió la San Judas Tadeo hacia lo que había llamado la atención de su hermano. Cuando se acercaron lo suficiente para verme claramente, Pascual se santiguó, narró Lucía. Después me contó que pensó que estaba muerta. Tenía los labios azules, la piel completamente arrugada por el agua salada, y me aferraba a ese pedazo de madera con una fuerza que parecía sobrenatural. Mis ojos estaban abiertos, pero no parpadeaba, no me movía. Era como si fuera una estatua flotante. El rescate no fue sencillo. Lucía llevaba tantas horas en el agua que sus músculos se habían endurecido en la posición de supervivencia, y sus manos estaban tan aferradas al pedazo de fibra de vidrio que parecían soldadas a él. Cuando Emigdio se inclinó sobre la borda para tomarla, ella no respondió, no lo miró, no dio señales de reconocer que había llegado la ayuda. Estaba en shock, explicó Lucía. Mi mente había desconectado todo lo que no fuera esencial para mantenerme viva. No veía a los pescadores, no escuchaba sus voces. Solo existía el agua, el pedazo de madera y ese instinto primitivo que me mantenía aferrada a la vida. Emigdio y Pascual tuvieron que trabajar juntos para subirla a la lancha. Primero amarraron el pedazo de fibra de vidrio a la embarcación. Después levantaron a Lucía con cuidado, tratando de no lastimar sus brazos que se negaban a soltarse. Cuando finalmente la tuvieron a bordo, envuelta en mantas viejas que olían a pescado y sal, Lucía comenzó a temblar incontrolablemente. Fue entonces cuando volví, recordó, como si alguien hubiera prendido un interruptor. De repente podía ver a los dos hombres inclinados sobre mí, podía escuchar el motor de la lancha, podía sentir las mantas ásperas contra mi piel, y con esa conciencia llegó el dolor, no solo físico, sino emocional, la comprensión terrible de que estaba sola, de que mi familia ya no estaba. El viaje de regreso a Alvarado duró 40 minutos que se sintieron eternos. Pascual había radiado por adelantado al puerto, informando que traían a una sobreviviente del naufragio que ya todo el pueblo comentaba. La María del Carmen no había regresado la noche anterior, y las familias habían pasado la madrugada en el muelle, esperando noticias que no llegaban. Cuando llegamos al puerto, ya había una multitud, narró Lucía. Emigdio me había advertido, pero aún así no estaba preparada. Cientos de personas se habían congregado en el muelle, familiares de los desaparecidos, curiosos, reporteros de periódicos locales. Todos querían verme, todos tenían preguntas que yo no estaba lista para responder. La llegada de Lucía al puerto de Alvarado marcó el comienzo de una pesadilla diferente, menos física, pero igualmente devastadora. Mientras los paramédicos la revisaban y la preparaban para trasladarla al hospital regional, las familias de los otros pasajeros de la María del Carmen se acercaron con una mezcla de esperanza desesperada y terror anticipado. María Herrera, la madre de Paloma, fue la primera en llegar hasta la camilla donde descansaba Lucía. Era una mujer menuda, de poco más de 40 años, con el cabello recogido en una trenza apretada y los ojos enrojecidos por una noche sin dormir. «¿Dónde está mi niña?», preguntó con voz quebrada, tomando la mano de Lucía con una fuerza que sorprendió a los paramédicos. «¿Dónde está Paloma? ¿La viste? ¿Sabes si...?» Lucía la miró sin poder responder, no porque no quisiera, sino porque las palabras simplemente no salían. ¿Cómo le dices a una madre que la última vez que viste a su hija de 16 años fue cuando el mar se la tragó junto con su vestido amarillo? ¿Cómo describes el momento en que una familia entera desaparece en la oscuridad líquida? No podía hablar, confesó Lucía durante la entrevista. Tenía las palabras ahí,
en la garganta, pero era como si estuvieran congeladas. Cada vez que intentaba decir algo sobre lo que había pasado, sobre lo que había visto, mi cuerpo se negaba a cooperar. Los paramédicos tuvieron que intervenir, apartando gentilmente a María Herrera y a las otras familias que se habían acercado. Lucía fue trasladada al Hospital Regional de Veracruz en una ambulancia que atravesó las calles de Alvarado entre una multitud silenciosa que se había congregado para verla pasar. En el hospital, los médicos confirmaron lo que ya era evidente. Lucía había sufrido hipotermia severa, deshidratación y múltiples laceraciones por la exposición prolongada al agua salada. Pero físicamente, milagrosamente, estaba estable. El verdadero daño, el que tardaría años en sanar, era invisible. Los primeros días fueron los peores, recordó Lucía, no tanto por el dolor físico, sino por la avalancha de gente que quería hablar conmigo, familiares de los desaparecidos, periodistas, funcionarios del gobierno, sacerdotes, psicólogos. Todos querían que les contara lo que había pasado, como si mi testimonio pudiera traer de vuelta a los muertos. El pueblo de Alvarado, mientras tanto, se había sumido en un estado de duelo colectivo. 9 personas habían desaparecido en una sola noche, 9 miembros de una comunidad que apenas superaba los 50.000 habitantes. No había familia que no conociera a alguien en la María del Carmen. No había esquina del pueblo donde no se sintiera la ausencia. La búsqueda oficial se había iniciado al amanecer del 13 de septiembre, apenas unas horas después del rescate de Lucía. 3 embarcaciones de la Marina, 2 helicópteros de la Fuerza Aérea y decenas de lanchas particulares tripuladas por pescadores voluntarios peinaron el área donde había ocurrido el naufragio. Encontraron cosas, narró Lucía con voz neutra, pedazos de ropa, zapato, la hielera de mi mamá, una de las cañas de pescar de Diego, pero ningún cuerpo. Era como si el mar hubiera decidido quedarse con ellos para siempre. El padre Miguel Sandoval, párroco de la iglesia de San José, organizó misas diarias para rezar por los desaparecidos. La iglesia se llenaba cada tarde con familias que habían perdido la esperanza, pero se negaban a abandonar la fe. Las velas se acumulaban frente al altar como pequeños soles que luchaban contra la oscuridad que había descendido sobre el pueblo. Yo no podía ir a esas misas, confesó Lucía. Mi tía Remedios, que me había acogido después del accidente, insistía en que me haría bien, que me ayudaría a procesar el dolor. Pero cada vez que intentaba entrar a la iglesia, me faltaba el aire. Era como si el peso de todas esas miradas, de todas esas expectativas, fuera demasiado para mí. Las investigaciones oficiales se prolongaron durante 3 semanas. Expertos de la Secretaría de Marina analizaron los restos de la María del Carmen. Meteorólogos estudiaron los patrones climáticos de esa noche y buzos especializados exploraron el fondo marino en busca de más evidencias. La conclusión fue tan simple como devastadora. La embarcación había sido sorprendida por una tormenta tropical que los servicios meteorológicos no habían previsto con suficiente anticipación. Las olas habían superado los 6 metros de altura, muy por encima de lo que una lancha de esas características podía soportar. El naufragio había sido inevitable. Querían que testificara, recordó Lucía. Los investigadores, los abogados de las compañías de seguros, incluso la familia Velázquez, que temía demandas por la muerte de don Antonio. Pero yo no podía. Cada vez que intentaba recordar los detalles de esa noche, mi mente se bloqueaba. Era como si mi cerebro hubiera decidido protegerme, borrando los momentos más terribles. Los primeros meses después del naufragio fueron un torbellino de dolor, culpa y aislamiento para Lucía. Se había mudado a la casa de su tía Remedios, una mujer soltera de 60 años que vivía en el barrio de La Botica, del otro lado del pueblo. Era una casa pequeña, con paredes de adobe y un patio trasero donde Remedios criaba gallinas y cultivaba chiles.
Tía Remedios era la hermana mayor de mi papá, explicó Lucía. Una mujer fuerte, de esas que habían criado sobrinos cuando las madres no podían, que habían aguantado huracanes y sequías sin quejarse nunca. Pero ni siquiera ella sabía qué hacer conmigo. Yo era como un fantasma que caminaba por su casa, que comía sin hambre, que dormía sin descansar. Las pesadillas llegaron en la segunda semana. Cada noche, Lucía revivía el naufragio con una claridad que no tenía durante el día. Veía a su madre extendiéndole los brazos antes de desaparecer bajo las olas. Escuchaba los gritos de Mateo pidiendo ayuda. Sentía las manos de su padre tratando de alcanzarla en la oscuridad. Dejé de dormir, confesó. Literalmente. Podía pasar 2, 3 días sin cerrar los ojos, porque sabía lo que vendría. Tía Remedios me llevó con un doctor, después con otro, después con un curandero del pueblo. Nadie sabía qué hacer con una culpa que no tenía cura. El pueblo, mientras tanto, había desarrollado una relación compleja con Lucía. Para algunos, era una heroína trágica, la única testigo de una tragedia que había marcado a toda la comunidad. Para otros, era un recordatorio constante del dolor, una presencia incómoda que hacía imposible olvidar lo que había pasado. Y dejé de salir durante el día, recordó. Solo salía de noche, cuando las calles estaban vacías y no tenía que enfrentar las miradas. Algunas personas me trataban como si fuera de cristal, hablándome en susurros, tocándome con cuidado como si fuera a romperme. Otras me evitaban completamente, como si mi presencia les trajera mala suerte. Los Herrera, la familia de Paloma, se mudaron de Alvarado 3 meses después del naufragio. María Herrera había intentado acercarse a Lucía varias veces, buscando alguna palabra de consuelo, algún detalle que le permitiera imaginar que su hija no había sufrido. Pero Lucía no tenía esas palabras, no tenía ese consuelo que ofrecer. La última vez que la vi, María me dijo algo que nunca pude olvidar, narró Lucía, su voz temblando ligeramente. Me dijo: «No te culpo por haber sobrevivido, mija, pero tampoco puedo entender por qué fue mi niña la que no pudo hacerlo». No había rencor en sus palabras, solo un dolor tan profundo que me partió el corazón. El primer año después del naufragio, Lucía intentó retomar su vida normal varias veces. Se inscribió para trabajar como maestra en una escuela primaria de Veracruz, pero abandonó después de la primera semana cuando se dio cuenta de que no podía concentrarse en las clases. Los niños la miraban con esa curiosidad inocente que la hacía sentir como un animal en exhibición. Intentó estudiar una maestría en pedagogía, pensando que la rutina académica la ayudaría a sanar. Pero cada vez que tenía que presentarse ante un grupo, cada vez que alguien le preguntaba por su familia o su pasado, las palabras se le atascaban en la garganta como piedras. No podía construir una vida nueva porque la anterior no había terminado de morir, explicó Lucía. Era como si estuviera suspendida entre 2 mundos, el de los vivos, donde no encajaba, y el de los muertos, donde no podía estar. El segundo aniversario del naufragio marcó un punto de quiebre. El 12 de septiembre de 2000, la Municipalidad de Alvarado organizó una ceremonia conmemorativa en el malecón. Se develó una placa con los nombres de los 9 desaparecidos, y el padre Sandoval ofició una misa al aire libre frente al mar que se había llevado a tantas familias. Lucía no asistió a la ceremonia, pero pudo escuchar los cánticos y las oraciones desde la casa de su tía. Esa noche, por primera vez en 2 años, logró llorar. No había podido hacerlo antes, confesó. Era como si las lágrimas también se hubieran ahogado esa noche en el mar, pero escuchando esas voces, esas oraciones por mi familia, algo se rompió dentro de mí. Lloré durante horas, hasta quedarme sin fuerzas, hasta vaciarme completamente. Fue después de esa noche que Lucía tomó la decisión que definiría los siguientes 23 años de su vida. Se mudaría lejos de Alvarado, cambiaría su nombre,
construiría una existencia completamente nueva donde nadie conociera su historia. Sabía que era una forma de escapar, admitió, pero también sabía que era la única manera de sobrevivir. No podía seguir siendo la sobreviviente del naufragio y para siempre. Necesitaba ser simplemente Lucía otra vez, aunque esa nueva Lucía fuera completamente diferente a la que había subido a la María del Carmen aquella tarde. Durante 23 años logré mantener el pasado enterrado, continuó Lucía, su voz adquiriendo un tono diferente, más firme pero también más frágil. Me mudé a Mérida, cambié mi apellido, conseguí trabajo en una escuela rural donde nadie preguntaba por mi historia. Me casé con un hombre bueno que aceptó mis silencios. Tuve 2 hijos hermosos. Construí una vida nueva sobre los escombros de la anterior. Esteban Morales notó que las manos de Lucía habían dejado de temblar. Era como si recordar esos años de paz relativa la tranquilizara, le diera fuerzas para lo que venía después. ¿Qué la trajo de vuelta a Veracruz, Lucía? ¿Qué rompió ese silencio que había guardado durante tanto tiempo? Ella tomó un sorbo de agua y miró hacia la ventana del estudio, donde se podía ver el puerto de Alvarado extendiéndose bajo el sol de la tarde. Cuando volvió a hablar, había algo diferente en su expresión, una mezcla de dolor y asombro. Una llamada telefónica. Dijo simplemente, el 8 de marzo de este año, a las 3 de la tarde. Era el padre Sandoval, que ya tiene más de 80 años, pero que aún recuerda a todas las familias de su parroquia. Me dijo, Lucía, encontraron algo que te pertenece. Creo que es hora de que regreses a casa. La demolición de la antigua preparatoria Benito Juárez había comenzado el 5 de marzo de 2023, 75 años después de su construcción y 25 años después del naufragio de la María del Carmen. El edificio, con sus gruesas paredes de piedra volcánica y sus techos de viga a la vista, había resistido huracanes, temblores y décadas de descuido, pero finalmente había cedido ante los planes de modernización urbana del gobierno municipal. La demolición estaba a cargo de la empresa constructora Hermanos Reyes, una compañía familiar de Córdoba que se especializaba en derribar estructuras históricas con cuidado arqueológico. El trabajo era lento y meticuloso, porque el edificio había sido construido durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y existía la posibilidad de encontrar documentos o artefactos de valor histórico. Nadie esperaba encontrar lo que encontraron, explicó Lucía. El padre Sandoval me contó que los trabajadores estaban demoliendo la pared norte del segundo piso, la que daba hacia el patio de recreo, cuando se dieron cuenta de que había un hueco entre 2 muros, un espacio que no aparecía en ningún plano arquitectónico. El hueco medía aproximadamente 1 metro de ancho por 1,5 metros de alto y había sido sellado durante la construcción original del edificio. Cuando los trabajadores lograron abrirlo completamente, descubrieron que contenía varios objetos que alguien había escondido ahí décadas atrás. Una caja de metal oxidada, algunas fotografías envueltas en plástico y un cuaderno escolar forrado de papel azul. El cuaderno tenía la letra clara y juvenil de Mateo Fernández en la portada. Poemas del mar, 1998. Cuando el padre Sandoval me lo describió por teléfono, sentí como si el mundo se detuviera, recordó Lucía. Era el cuaderno de poemas de Mateo, el mismo que llevaba a todas partes durante sus últimos meses de vida, el mismo que había llevado al viaje en la María del Carmen. Pero ¿cómo había llegado ahí? ¿Quién lo había escondido en esa pared? La pregunta que atormentaba a Lucía era imposible de responder con lógica. Según su memoria, Mateo había llevado el cuaderno al viaje, lo había visto escribiendo en él durante la navegación hacia las islas. Si el cuaderno estaba en esa pared desde antes del naufragio, significaba que su hermano había estado en la preparatoria el día anterior, tal vez escondiendo sus escritos por alguna razón que ella desconocía.
Te tomé el primer autobús de Mérida a Veracruz, narró. No le dije nada a mi esposo, no hice planes, no pensé en las consecuencias. Solo sabía que tenía que ver ese cuaderno, que tenía que entender cómo había llegado ahí. El viaje de regreso a Alvarado, después de 23 años, fue un recorrido a través de fantasmas. Lucía reconoció cada curva de la carretera, cada pueblo pequeño, cada vista del Golfo de México que se extendía hacia el horizonte como una promesa azul. Pero también notó los cambios, nuevos desarrollos turísticos, centros comerciales donde antes había plantíos de caña, carreteras modernas que habían reemplazado los caminos de terracería de su juventud. Alvarado había crecido, observó. Ya no era el pueblo pesquero de mi infancia, sino una ciudad pequeña con semáforos, supermercados y hoteles para turistas. Pero el olor seguía siendo el mismo: sal, pescado fresco y esa humedad dulce que viene de los manglares. El padre Sandoval la esperaba en la parroquia de San José, la misma iglesia donde se habían celebrado las misas por los desaparecidos del naufragio. Era un hombre pequeño y encorvado, con cabello completamente blanco y manos que temblaban ligeramente por la edad, pero sus ojos conservaban la misma calidez que Lucía recordaba de su juventud. «Mija», fue lo primero que le dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Sabía que algún día ibas a regresar. Tu familia está enterrada en el corazón de este pueblo, y las raíces siempre llaman a los suyos de vuelta a casa». El cuaderno descansaba sobre el escritorio de la oficina parroquial, junto a los otros objetos encontrados en la pared. Lucía lo tomó con manos temblorosas, sintiendo el papel áspero y amarillento entre sus dedos. En la portada, efectivamente, estaba la letra familiar de Mateo, Poemas del Mar, 1998, escrito con la misma pluma azul que siempre usaba. Cuando lo abrí, fue como si mi hermano estuviera ahí conmigo, recordó. Su letra, sus palabras, esos poemas sobre pescadores y tormentas y la belleza del océano, poemas que había escrito durante todo ese último año de su vida, cuando soñaba con estudiar literatura y convertirse en escritor. Pero había algo más en el cuaderno, algo que Lucía no recordaba haber visto antes. En las últimas páginas, escritas con una letra más apresurada y nerviosa, había anotaciones que parecían más personales, más íntimas, reflexiones sobre la familia, sobre sus miedos, sobre secretos que había guardado durante su adolescencia. Hay una entrada fechada el 11 de septiembre de 1998, explicó Lucía, su voz bajando hasta convertirse casi en un susurro. El día antes del viaje, Mateo escribió: «Mañana vamos a las islas con don Antonio. Mamá está nerviosa por el clima, pero papá insiste en que será seguro. Tengo un mal presentimiento, como si algo fuera a cambiar para siempre. Si algo me pasa, quiero que alguien sepa que amé cada día de mi vida, cada atardecer en el puerto, cada historia que papá nos contaba sobre el mar. De buen camp». La lectura completa del cuaderno le tomó a Lucía toda la tarde. Se había sentado en una banca del pequeño jardín detrás de la iglesia, bajo la sombra de un flamboyán que había crecido considerablemente desde su juventud. Cada página era un redescubrimiento de su hermano menor, cada poema una ventana a los pensamientos y sueños que él había guardado durante sus últimos meses de vida. Mateo escribía sobre nosotros, narró, sobre papá y sus manos manchadas de grasa, sobre mamá cantando en la cocina mientras preparaba el desayuno, sobre Diego y su manera de silbar cuando estaba concentrado en alguna reparación, sobre mí y mis planes de ser maestra, sobre cómo se sentía orgulloso de que fuera la primera de la familia en ir a la universidad. Pero fue en las últimas entradas donde Lucía encontró algo que cambió por completo su comprensión de los eventos previos al naufragio. Mateo había desarrollado una amistad secreta con Paloma Herrera, la hija de los vecinos, que también había muerto en el naufragio. Una amistad que había florecido durante los meses anteriores al viaje,
construida sobre conversaciones nocturnas en el malecón y cartas que se intercambiaban en secreto. Nunca lo supe, confesó Lucía. Mateo tenía 17 años, Paloma 16. Eran prácticamente niños, pero se habían enamorado con esa intensidad que solo conocen los adolescentes. En el cuaderno, Mateo escribía sobre sus planes de pedirle a papá permiso para cortejar formalmente a Paloma después del viaje a las islas. La revelación explicaba muchas cosas que Lucía no había entendido en su momento. ¿Por qué Mateo había estado tan emocionado con el viaje? ¿Por qué había insistido en llevar su mejor camisa? ¿Por qué había pasado tanto tiempo peinándose antes de salir hacia el puerto? No era solo una excursión familiar para él, sino la oportunidad de pasar un día entero cerca de la chica de la que se había enamorado. Había una carta, continuó Lucía, una carta que Mateo había escrito para Paloma, pero que nunca llegó a entregarle. Estaba en las últimas páginas del cuaderno, fechada también el 11 de septiembre. En ella le decía que había algo importante que quería contarle durante el viaje, algo sobre sus sentimientos y sus planes para el futuro. Pero lo más desconcertante era la explicación de por qué el cuaderno había terminado escondido en la pared de la preparatoria. Según las últimas anotaciones, Mateo había decidido esconder sus escritos después de una discusión con su padre sobre sus tonterías románticas y su obsesión con la literatura en lugar de aprender un oficio útil. Mateo escribió: «Papá no entiende que las palabras también pueden ser un oficio. Dice que los poemas no dan de comer, que debería concentrarme en aprender mecánica como él. Voy a esconder este cuaderno en la preparatoria, en el lugar secreto que Joaquín Herrera me enseñó hasta que pueda irme a estudiar a Xalapa. Algún día papá entenderá que las historias también son importantes». El lugar secreto que mencionaba Mateo había sido descubierto años atrás por Joaquín Herrera, el padre de Paloma, cuando trabajaba como electricista en las obras de remodelación de la preparatoria. Herrera había encontrado el hueco entre las paredes durante una instalación eléctrica en 1995 y había compartido el secreto con algunos jóvenes del pueblo, incluido Mateo, como un lugar donde podían esconder cartas de amor o pequeños tesoros sin que los adultos los encontraran. El padre Sandoval me explicó que varios jóvenes habían usado ese escondite a lo largo de los años, narró Lucía. Que era como una tradición secreta, una manera de mantener privacidad en un pueblo donde todos conocían los asuntos de todos. Mateo había decidido esconder ahí su cuaderno el día antes del viaje, tal vez pensando que lo recuperaría cuando regresara. La ironía era devastadora. Mateo había escondido sus poemas para protegerlos de la incomprensión de su padre, sin saber que esa noche sería la última vez que pisaría tierra firme. El cuaderno había permanecido en su escondite durante 25 años, esperando a que alguien lo encontrara, preservando las últimas palabras de un joven poeta que nunca llegó a cumplir sus sueños. Pasé esa noche en un hotel del centro, leyendo y releyendo cada página, recordó Lucía. Era como tener una conversación con Mateo, como si me estuviera contando todo lo que no había podido decirme antes de morir. Por primera vez en 25 años, sentí que mi hermano estaba realmente conmigo. Al día siguiente, Lucía tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida nuevamente. En lugar de regresar a Mérida, en lugar de volver a enterrar el pasado, decidió quedarse en Alvarado el tiempo suficiente para entender completamente la historia que el cuaderno había revelado. Necesitaba hablar con las personas que habían conocido a Mateo durante sus últimos meses, explicó. Necesitaba entender la vida que había vivido antes del naufragio, la vida que yo había perdido en mi memoria traumatizada. Su primera visita fue a la casa donde habían vivido los Herrera. La familia se había mudado después del naufragio, pero la nueva propietaria, una señora mayor llamada Esperanza Morales, había conocido a Paloma y recordaba la amistad secreta entre los dos jóvenes.
Doña Esperanza me confirmó lo que había leído en el cuaderno, narró Lucía. A Mateo y Paloma se encontraban en el malecón casi todas las tardes. Hablaban durante horas sobre libros, sobre sus sueños, sobre el futuro que querían construir juntos. Ella me dijo, eran como dos niños jugando a ser adultos, pero se querían con una pureza que daba gusto ver. La confirmación de la historia de amor adolescente entre su hermano y Paloma agregó una dimensión completamente nueva al naufragio para Lucía. Ya no era solo la pérdida de su familia, sino también la destrucción de sueños inocentes, de planes que nunca se cumplirían, de un amor que había sido cortado antes de florecer completamente. Esa noche llamé a mi esposo y le conté todo, confesó Lucía. Le expliqué sobre el cuaderno, sobre las cosas que había descubierto, sobre la necesidad que sentía de hablar públicamente sobre lo que había pasado. Él me entendió, como siempre lo había hecho. «Haz lo que tengas que hacer», me dijo. «Es hora de que le devuelvas las palabras a tu hermano». Fue entonces cuando Lucía contactó a Radio Sotavento y solicitó la entrevista que ahora estaba concediendo. 25 años después del naufragio, finalmente estaba lista para romper su silencio y contar la historia completa de esa noche terrible que había cambiado tantas vidas. El cuaderno me devolvió la voz, explicó. Leer las palabras de Mateo, conocer sus pensamientos, entender que él también había tenido miedo, pero había elegido vivir plenamente hasta el final. Me hizo entender que guardar silencio no era honrar su memoria, sino traicionarla. Esta entrevista no es solo para mí, dijo Lucía, enderezándose en su silla con una determinación que no había mostrado en las últimas 2 horas. Es para mi familia, para Paloma, para don Antonio, para todos los que no pueden hablar. Durante 25 años he cargado con sus voces en silencio, pero ahora es momento de que el mundo las escuche. Esteban Morales sintió que el aire en el estudio había cambiado. La mujer frágil que había comenzado la entrevista temblando se había transformado en alguien diferente, alguien que había encontrado una fuerza que no sabía que poseía. Lucía, ¿qué quiere que la gente entienda sobre esa noche? ¿Qué es lo más importante que necesita decir? Ella cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había lágrimas, pero también una paz que no había estado ahí antes, que no fueron solo estadísticas, que no fueron solo nombres en una placa conmemorativa, fueron personas con sueños, con planes, con historias que merecían ser vividas, y que el mar no se los llevó por crueldad, sino porque a veces la naturaleza es más poderosa que nuestros pequeños planes humanos. La decisión de Lucía de conceder la entrevista había provocado reacciones inesperadas en Alvarado. Desde que se anunció en la radio local que la única sobreviviente del naufragio de 1998 rompería su silencio después de 25 años, el pueblo había experimentado una especie de despertar colectivo. Personas que habían guardado sus propios recuerdos y secretos sobre esa noche comenzaron a acercarse a Radio Sotavento con sus testimonios. Familiares de otros pescadores que habían conocido a Antonio Velázquez, vecinos que recordaban detalles sobre las familias desaparecidas, incluso turistas que habían estado en el puerto esa noche y habían presenciado la partida de la María del Carmen. Es como si toda la ciudad hubiera estado esperando este momento, observó Esteban Morales durante una pausa en la transmisión. Como si tu decisión de hablar hubiera dado permiso a otros para recordar, para sanar. Una de las llamadas más emotivas había llegado esa misma mañana, antes de que comenzara la entrevista. Era de Emigdio Castillo, ahora de 77 años, el pescador que había rescatado a Lucía 25 años atrás. Su voz, debilitada por la edad, pero aún firme, había atravesado las ondas de radio como un eco del pasado. «Quiero que sepas, mija», había dicho Emigdio, «que no pasa un día sin que mi hermano y yo recordemos esa mañana, que nunca nos hemos arrepentido de haberte salvado,
pero siempre nos hemos preguntado si pudimos haber hecho más, si llegamos demasiado tarde para los otros. Lucía había pedido que pusieran la llamada en altavoz, y durante varios minutos, los dos supervivientes de esa tragedia, uno que había rescatado, otra que había sido rescatada, habían compartido un silencio cargado de comprensión mutua. Don Emigdio, había respondido finalmente Lucía, usted me devolvió la vida. Sin ustedes, yo también habría sido solo otro nombre en esa placa. No se culpe por lo que no pudo controlar. El mar toma sus decisiones, y nosotros solo podemos responder con la bondad que esté en nuestros corazones. Conforme avanzaba la entrevista, Lucía había comenzado a compartir detalles que nunca antes había revelado, ni siquiera a su esposo. Memorias que habían estado enterradas bajo capas de trauma y silencio, pero que el descubrimiento del cuaderno de Mateo había liberado como agua de un dique roto. Hay algo que nunca le conté a nadie, dijo, su voz bajando hasta convertirse en un susurro conspirador, algo sobre los últimos momentos antes de que la lancha se partiera, algo que he llevado como una culpa durante todos estos años. Esteban se inclinó hacia adelante, sintiendo que se acercaban al corazón de la historia, al secreto que había mantenido a Lucía en silencio durante tanto tiempo. Diego, mi hermano mayor, me gritó algo justo antes de que llegara la ola gigante. Continuó. El viento era tan fuerte que apenas pude escucharlo, pero estoy segura de que me gritó, nada hacia la luz. No entendí qué quería decir en ese momento. Estaba demasiado aterrada, pero después, cuando estaba flotando en la oscuridad, aferrada a ese pedazo de madera, recordé sus palabras. Lucía explicó que durante las horas que pasó en el agua había visto luces distantes parpadeando en el horizonte. Primero pensó que eran alucinaciones, producto del shock y la hipotermia, pero las luces persistían, aparecían y desaparecían como faros en la noche. Pensé que eran las luces del puerto, narró. Así que empecé a nadar hacia ellas, pataleando débilmente, arrastrando mi pedazo de madera. Pero las luces se movían, aparecían en direcciones diferentes. Fue hasta que los hermanos Castillo me encontraron que entendí lo que habían sido. Las luces, según le explicaron después sus rescatistas, eran las linternas de las lanchas de búsqueda que habían salido del puerto, tan pronto como se supo que la María del Carmen no había regresado. Docenas de pescadores habían desafiado las olas residuales de la tormenta para buscar sobrevivientes, iluminando la superficie del mar con sus linternas y reflectores. Diego sabía que vendrían a buscarnos, comprendió Lucía. En sus últimos momentos, cuando todo parecía perdido, tuvo la presencia de ánimo de gritarme que nadara hacia las luces de rescate. Incluso enfrentando la muerte, estaba tratando de salvarme. Esta revelación agregó una nueva dimensión heroica a la tragedia. Diego Fernández, en lugar de sucumbir al pánico, había usado sus últimos momentos para darle a su hermana las instrucciones que la mantendrían viva durante las siguientes 8 horas. Nunca se lo agradecí, murmuró Lucía, las lágrimas finalmente brotando libremente. Nunca pude decirle que sus palabras me salvaron, que su amor me mantuvo viva cuando todo lo demás había desaparecido. La entrevista había atraído audiencia más allá de Alvarado. Las redes sociales habían comenzado a compartir fragmentos en tiempo real, y Radio Sotavento estaba recibiendo llamadas de oyentes desde Veracruz, Ciudad de México e incluso desde Estados Unidos, donde vivían veracruzanos que habían emigrado pero seguían conectados con las noticias de su tierra natal. Una de las llamadas más inesperadas llegó durante la última hora de la transmisión. Era de Carmen Herrera, la madre de Paloma, que ahora vivía en Houston y trabajaba como enfermera en un hospital público. Su voz, después de tantos años, seguía cargada del dolor que Lucía recordaba del puerto aquella mañana del rescate. «Lucía», dijo Carmen, y su voz se quebró inmediatamente. «He esperado 25 años para decirte algo.
He esperado 25 años para pedirte perdón. El silencio en el estudio fue absoluto. Incluso los técnicos detuvieron sus movimientos, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. ¿Perdón por qué, señora Carmen?, preguntó Lucía, su propia voz temblando. Por culparte, respondió Carmen entre sollozos. Por todos esos años en que me pregunté por qué fuiste tú la que sobrevivió y no mi niña. Por todos esos años en que pensé que tal vez, si hubieras hecho algo diferente, tal vez Paloma estaría viva. Sé que es injusto, sé que es terrible, pero el dolor me hizo buscar culpables donde no los había. Lucía cerró los ojos, sintiendo cómo se desvanecía una carga que había llevado sin saberlo durante todo este tiempo. El resentimiento silencioso de las familias de las víctimas había sido una de las razones por las que había huido de Alvarado, aunque nunca lo había admitido conscientemente. Señora Carmen, respondió con una serenidad que la sorprendió a ella misma. Su hija y mi hermano se amaban. Lo sé ahora, porque encontré los escritos de Mateo. Paloma murió sabiendo que era amada, sabiendo que tenía un futuro hermoso esperándola. Eso tiene que consolarnos a las dos. Carmen lloraba abiertamente al otro lado de la línea. ¿Era cierto entonces? ¿Se querían de verdad? Paloma me había hablado de un muchacho, pero yo pensé que eran fantasías de adolescente. Se querían con toda la pureza del primer amor, confirmó Lucía. Y creo que donde estén ahora, están juntos, escribiendo poemas sobre un mar que por fin es solo hermoso, sin tormentas. La entrevista concluyó cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de Alvarado con los mismos tonos naranjas y violetas que Lucía recordaba de su juventud. Había durado casi 4 horas, pero para los oyentes había pasado como minutos. Y Lucía, dijo Esteban Morales para cerrar la transmisión, ¿qué va a hacer ahora? Regresará a Mérida, a su vida anterior. Ella sonrió por primera vez en toda la tarde, una sonrisa que transformó completamente su rostro y la hizo parecer años más joven. No, respondió con decisión, creo que mi lugar está aquí en Alvarado. Quiero trabajar con las escuelas locales, enseñar a los niños sobre la importancia de preservar las historias, de no dejar que los recuerdos se pierdan en el silencio. Quiero crear un archivo de testimonios orales sobre la historia de este pueblo, sobre las familias de pescadores, sobre todas las vidas que han sido tocadas por el mar. Su plan era ambicioso pero hermoso: establecer un centro de memoria histórica donde se preservaran no solo los recuerdos del naufragio de 1998, sino todas las historias del puerto de Alvarado. Quería que las nuevas generaciones conocieran los nombres y las vidas de quienes habían construido la comunidad, para que nunca más una tragedia fuera olvidada por falta de voces que la recordaran. Y quiero publicar los poemas de Mateo, añadió. Quiero que el mundo conozca las palabras de ese muchacho de 17 años que soñaba con ser escritor. Quiero que su voz y la voz de todos los que murieron esa noche llegue a personas que necesiten escuchar que el amor y la belleza existen incluso en los momentos más oscuros. Cuando la transmisión terminó, Lucía se quedó sentada en el estudio por varios minutos, disfrutando del silencio que por primera vez en 25 años no se sentía como una carga. Afuera, el puerto de Alvarado seguía su ritmo eterno, pescadores regresando con sus capturas del día, gaviotas gritando en el aire salado, el murmullo constante de las olas contra el malecón. Esteban Morales se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿Cómo se siente? Libre, respondió sin dudar. Por primera vez en 25 años me siento libre. Esa noche, mientras caminaba por el malecón donde Mateo y Paloma habían paseado durante sus tardes de enamorados, Lucía sintió una presencia que no había experimentado desde la noche del naufragio. No era sobrenatural, no era mística,
sino simplemente la certeza profunda de que las personas que amamos nunca mueren completamente mientras alguien las recuerde con amor. Se detuvo frente al mar, el mismo mar que se había llevado a su familia, pero que también la había devuelto a la vida. Las olas rompían suavemente contra las rocas, y por primera vez en décadas, el sonido no le provocó pánico, sino una extraña paz. Gracias, murmuró hacia el agua oscura. Gracias por devolverme las palabras. Gracias por permitirme contar su historia. Una brisa suave agitó su cabello, trayendo consigo el aroma de sal y vida que había definido su infancia. En la distancia, las luces de las lanchas pesqueras comenzaban a encenderse como estrellas flotantes, y Lucía supo que había encontrado el camino de regreso a casa, no al lugar donde había nacido, sino al lugar donde pertenecía. Entre las voces de los que habían partido y la esperanza de los que seguían llegando, construyendo día a día la historia interminable de un pueblo que vivía del mar y con el mar en una danza eterna de pérdida y renovación. El mar nos da y nos quita, había escrito Mateo en uno de sus últimos poemas, pero nunca nos olvida, somos parte de sus olas para siempre, y un día, cuando el viento sea perfecto, volveremos a casa. Lucía Fernández había vuelto a casa, y las voces que había cargado en silencio durante 25 años por fin eran libres de ser escuchadas por el mundo. 6 meses después de la entrevista, el Centro de Memoria Histórica de Alvarado abrió sus puertas en una casa colonial restaurada a 3 cuadras del malecón. En sus paredes cuelgan fotografías de todas las familias de pescadores que han vivido en el puerto durante el último siglo, y en su biblioteca se pueden consultar más de 200 testimonios orales recopilados por Lucía Fernández y un equipo de voluntarios. El cuaderno original de Mateo Fernández se exhibe en una vitrina especial, abierto en la página donde escribió: «Si algo me pasa, quiero que alguien sepa que amé cada día de mi vida». Junto a él descansa una carta de amor que nunca fue entregada, dirigida a una joven de 16 años que llevaba vestidos amarillos y soñaba con un futuro que el mar no le permitió vivir. En el muelle principal, donde antes solo había una placa conmemorativa con 9 nombres, ahora se alza un pequeño monumento con fragmentos de los poemas de Mateo grabados en piedra volcánica. Los turistas se detienen a leerlos, los pescadores los conocen de memoria, y los niños de las escuelas locales los recitan durante las ceremonias del Día de Muertos. La historia de Lucía Fernández se convirtió en documental, libro y obra de teatro. Pero para ella, la verdadera victoria no está en la fama, sino en las cartas que recibe semanalmente, de familias que han encontrado el valor para recordar a sus muertos, de supervivientes de otras tragedias que han aprendido a hablar, de jóvenes poetas que han descubierto que las palabras pueden ser puentes entre la pérdida y la esperanza. El mar sigue siendo el mar, poderoso, impredecible, generoso y terrible. Pero ya no es el enemigo silencioso que guardaba secretos. Ahora es el depositario de historias que merecen ser contadas, el escenario de amores que trascienden la muerte, el hogar eterno de quienes aprendieron que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay luces que nos guían de regreso a casa.